Descargo de responsabilidad, no soy el autor de esta historia, y dejaré el link de la historia original en la descripción. Disfruten el fic y tengan un buen día. Capítulo 136. Todo el mundo estaba peleando con Kung Fu Rey. Y estamos de vuelta otra vez. Culpa a la isla de la armadura. Nox, no es tan largo, ¿por qué? Rey, quiero a Zorua brillante. Nox, ahí está. King, todavía no lo tengo, como sea. Espero que lo disfruten, primero que nada. Por otro lado, quiero decir que cambié bastante esta historia. Me puse a pensar en lo que llevó al personaje a convertirse en lo que es, y me gustó la idea de un héroe caído en lugar de un villano titulado. Se siente mejor, pero aún quería hacer la increíble escena de escape. El hombre con una misión, digamos. De todos modos, disfruten el capítulo y los veré en el próximo. Nox, ¿cuándo será eso? Rey, no presiones. Inspiración. Kung Fu Panda. Habían sido más de unos pocos episodios de Jaune siendo un héroe. Esto solo podría durar tanto tiempo. La pantalla se abrió para mostrar a Siena-kan mientras entraba a un gran templo situado en la cima de una montaña. Siena se recostó con una ceja levantada. Dada la estructura, se parecía a la arquitectura de Menagerie o quizás al área alrededor de Mistral. Siena entró en el templo y entró en un área grande con un viejo Ozpin sentado en medio de una masa de velas a su alrededor. Ozpin se dirigió a uno de los juegos de velas y apagó una de ellas. Siena se acercó a Ozpin y se inclinó ante el hombre al que llamó maestro y maestro del templo. ¿Quería verme, maestro Ozpin? Siena sintió hervir la sangre por un momento al escuchar esa palabra, pero luego realmente se dio cuenta de la escena. No era una relación maestro-esclavo, sino que más bien parecía una de maestros de artes marciales. Eso la calmó un poco, pero solo hasta cierto punto. Ozpin apagó otra vela. Luego otra vela. Señor, tengo que continuar con el entrenamiento de los 5. Otra vela. ¿No es tu guerrero dragón? Yang se animó al instante al escuchar eso. Siena gruñó. Simplemente no puedo creer que ese tonto pueda ser el guerrero dragón. Otra vela. Quizás con el tiempo puedas verlo de otra manera. Luego otra vela. El ojo de Siena se contrajo. Ese no es el punto. ¿Por qué me llamaste? Ozpin no respondió, concentrándose en la siguiente vela que se apagaría. Siena tuvo suficiente y movió una mano hacia adelante y hacia un lado, apagando todas las velas restantes con una ráfaga de viento. Todos estaban asombrados por el poder que se mostraba. En un grado. Pensaron que era posible ser su apariencia en esta realidad. Ozpin suspiró y sacudió la cabeza. Siempre fuiste impaciente. Ozpin se volvió hacia Siena, mostrándole a la audiencia cuánto mayor era. Este era claramente el ocaso de su vida, el final se acercaba y pronto. Sin embargo, parecía contento. Una larga vida vivida hasta la plenitud. Dada la cantidad de vidas que el alma de Ozma había vivido sin tal satisfacción, fue agradable ver a Ozpin. Sin embargo, la cara de Ozpin se volvió amarga. Me temo que no te llamé con buenas noticias. Experimenté una visión. El valle está en peligro por una antigua amenaza. Jaune regresará. Jaune no se lo tomó bien. No le gustaba la idea de que él fuera el villano o una amenaza para los demás. Los ojos de Siena se abrieron de miedo. La escena se convirtió en un bloque de madera de Jaune mientras se abría paso a través de los terrenos del templo, derrotando a todos los que se interponían en su camino. Cuando las cosas volvieron a la normalidad, Siena respiraba con dificultad, giraba y gritaba. Harriet. Una mujer entró corriendo a la habitación del templo. Tenía la piel más oscura con el cabello muy corto, que tenía 2 mechones de cabello de color más claro, casi parecidos a orejas de conejo. Llevaba un vestido amarillo estilo Mistal y con un par de leggings y zapatos planos para correr. Tenía un sombrero de lona simple con un conjunto de plumas en un lado. Saludó a Siena cuando se detuvo. Señora. Ironwood levantó una ceja. Entonces, apareció el segundo miembro de Ace Ops. Nox jadeó. Esa es una buena idea. King se volvió hacia la figura dorada y negó con la cabeza. No. Por favor. No. Dijiste que íbamos a agregar más. Planeamos que aparecieran eventualmente. Mari está aquí, así que ¿por qué no? King guardó silencio antes de ceder.
Bien. ¿Sí? Knox saltó desde el balcón y creó un portal redondeado de fuego dorado. Después de un momento, 5 pequeñas burbujas flotaron en la habitación antes de explotar. Aseops había llegado al teatro. Y, por supuesto, se apresuraron a dar sentido a lo que estaba sucediendo. Ironwood se puso de pie con las manos detrás de la espalda. Aseops. Agáchate. Clover, Harriet, Vine, Marrow y Elm se cuadraron al instante y saludaron a su general. Ironwood se volvió hacia Kim. ¿Puedes explicarlo todo ahora? Una explicación más adelante. Olmos se echó a reír. ¿Hablas en serio? Eso es una cosa. Ironwood asintió. Dado lo que hemos visto, es difícil ignorarlo. Clover se cruzó de brazos sumido en sus pensamientos por un momento. Admito que suena extraño. Pero no tenemos ninguna razón para no creerte. Marrow sonrió y se sentó. Me gusta. Tenemos un descanso de todas las cosas habituales con las que tenemos que lidiar. Vinny asintió. Nos interesaría tomar un descanso de vez en cuando. Harriet se encogió de hombros antes de volverse hacia el lienzo. Espera, ¿soy yo? Knox asintió. Sí. Eso es lo que me inspiró a traerlos aquí. Entonces, tú eres el que está a cargo aquí. Clover se volvió hacia el dorado. No. Lo es. Knox señaló a la figura dominante en el teatro. Kim asintió y señaló los asientos. Volvamos a la velada. Todos ustedes tienen suerte de que los hayamos traído temprano. Harriet fue tomada por sorpresa cuando Sienna cerró la distancia. Sienna claramente entró en pánico. Escúchame. Ve a la prisión de Chorgo, mentaba Bolt. Dígales que dupliquen la guardia. Doblen el arma. Doblen todo. Harriet asintió, todavía un poco desprevenida. Entonces, se dio cuenta de lo que estaba diciendo. Espera, Chorgom. No es ahí donde sostienen. Sienna la interrumpió, concéntrate. Y muévete. Sé bien. Harriet se dio la vuelta y corrió lo más rápido que pudo. Harriet fue el corredor más rápido de todo el valle. Posiblemente toda China. Harriet sonrió y se recostó. Es bueno recibir algún reconocimiento. ¿Qué es una china? La cabeza de Nora se inclinó confundida. Knox saltó de nuevo a su asiento en el balcón. Un país. Eso es todo lo que voy a decir. Su viaje sin duda tomaría muchas semanas, si no un mes en completarse. Llegó en 5 días. Principalmente. Tomó otro día escalar la enorme montaña cubierta de hielo y nieve. Pero ella había llegado. Chorgom, la prisión más aislada y remota del mundo, construida para albergar a un hombre. Este era el lugar que albergaba la fuerza de poder y ferocidad más poderosa de China, Jauneark. Harriet levantó una ceja. ¿En serio? El tipo parece un personaje de fondo, nada tan loco. Jaune suspiró y volvió a hundirse en su silla. Se estaba convirtiendo en una especie de tema. Harriet se dirigió a las puertas, enormes losas de acero y madera. 2 guardias flanqueaban cada lado de la puerta con armadura completa y empuñando lanzas especializadas para capturar criminales. Cuando se acercó, estaban listos con armas apuntándola. Harriet levantó un poco las manos para calmarlos. Tengo un mensaje para el alcaide de Siena. Para mí, ¿eh? Una voz gritó desde adentro cuando las puertas se abrieron. Elm salió de la prisión, vestido con la armadura de los guardias de la prisión a la que le faltaban algunas piezas. A saber, la pieza del pecho y las botas. Llevaba una venda de cuero sobre el pecho, pero era ornamental en el mejor de los casos. Algo así como un testimonio de su fe en la prisión y sus guardias. Elm sonrió al ver esto. ¡Genial! Ascender en el mundo. Elm resopló al ver al famoso mensajero del templo. ¿Qué quiere Siena ahora? Harriet, que no era una guerrera en ningún aspecto, tuvo que tragarse un nudo en la garganta. Estoy aquí por orden de Siena. Ospin ha recibido una visión del escape de Jauneark. Elm estalló en carcajadas al instante. Ridículo. Esos fiambres del templo no tienen idea de lo que hacemos aquí en Chorgom. Ven aquí y te mostraré lo equivocados que están. Elm agarró a Harriet por el hombro y la empujó hacia el interior de la prisión mientras las puertas se cerraban. Harriet encontró un tarro de palomitas de maíz por cortesía de Kim y se metió una en la boca. Es raro imaginarme sin ser un soldado. Vinny asintió, teniendo en cuenta todo lo que hemos pasado, es extraño.
Él condujo al mensajero hasta la mitad de un gran puente de piedra. Le hizo un gesto a Harriet para que mirara por el costado, lo que hizo que el mensajero se quedara boquiabierto por la sorpresa de lo que estaba viendo. Sobre el costado del puente había un enorme barranco. Más puentes atravesaban la mitad superior del barranco antes de convertirse en nada más que una caída en picado. Los guardias salpicaban el área, todos con armadura y listos para matar en cualquier momento. Abajo de la caída de piedra, había una pequeña plataforma con una figura en el medio, no es que realmente pudieran verlo sin la ayuda de las cadenas que colgaban de ambos lados y se encontraban en una mancha en el medio. Todos estaban asombrados por el tamaño de la prisión. Pero prevaleció una pregunta. Román levantó una ceja. Espera, pensé que esto era una prisión. ¿Es todo para un solo hombre? Neo realmente captó lo que estaba implícito y la asustó. El resto, sin embargo, no pudo darse cuenta de eso todavía. Él se rió, su fuerte risa resonó a través de la cueva. ¿Quieres ver al infame prisionero? Harriet se volvió hacia ella, confundida. ¿Qué? Antes de que pudiera decir algo más, él agarró a Harriet por el hombro y la condujo a un lado por el resto del puente. La cámara colgó por un momento para revelar la pluma del sombrero de Harriet que comenzaba a caer por el costado del puente. Ren levantó una ceja. Su afición por el análisis y la producción de películas le dijo que eso era importante, aterradoramente. La cámara voló hacia abajo, pasando puente tras puente, llegando a un ascensor sostenido por cadenas que descendía sobre una pequeña plataforma de piedra. Él y Harriet bajaron y entraron en un pequeño puente que conducía a una plataforma más grande. En el centro de la plataforma había un hombre de unos 30 años con cabello rubio colgando sobre su rostro en el ángulo en el que entraron. Su cuerpo estaba equipado con un enorme caparazón de tortuga de acero con una serie de varillas con cabezas de dragones en los extremos. Sus brazos estaban separados por grandes cadenas que se conectaban a algo a un lado. La cámara se movió ligeramente hacia una cola dorada pálida con manchas de leopardo a lo largo del pelaje. San, siendo una de las dos únicas faunas con cola en la habitación, sintió cierta afinidad con esta versión. Pero murió una vez que recordó que Jaune aparentemente era un hombre peligroso. Él se rió mientras se acercaba al prisionero. ¿Ves? Él no irá a ninguna parte. Caminó alrededor, señalando cada cosa que lo mantenía en su lugar. Caparazón de sujeción con agujas de acupuntura incorporadas, para mantener su ki bloqueado y su cuerpo inmóvil. Las manos se mantienen en su lugar, usando rocas gigantes en los extremos. Ballestas enormes en caso de que tenga ideas. La única forma de subir es el ascensor. Tenemos más medidas aquí y allá. Él no va a ninguna parte. ¿No es así, guerrero dragón? Él se rió mientras se burlaba del hombre que ni siquiera podía hablar. Mientras caminaba, decidió agregar daño al insulto, pisoteando su cola con el pie. Marrow tuvo que contener un grito comprensivo. Sabía lo mucho que apestaba que te pisaran la cola, algo que incluso las otras faunas no podían entender. Los ojos de Clover se entrecerraron, los prisioneros nunca deberían ser tratados tan mal. Él se rió porque Jaune realmente no podía reaccionar aunque quisiera. Subamos a la superficie y puedes decirle a Siena que no tiene nada de qué preocuparse. Harriet miró hacia Jaune, vacilando por un momento. Solo había escuchado historias sobre este hombre, pero verlo ahora la hizo dudar. Parecía tan normal, como si no fuera tan peligroso. Pero no quería quedarse atrás, así que corrió tras él para volver a la superficie. Cuando se fueron, la pluma finalmente llegó al fondo, aterrizando directamente frente a Jaune. Ren sintió un escalofrío recorrer su espalda. Oh, ya veo cómo es esto ahora. Nora se volvió hacia él, confundida. ¿Qué quieres decir? Hay un viejo adagio, que uno a menudo encuentra su destino en el camino para evitarlo. Jaune asintió, habiendo juntado las piezas también. Si ella no hubiera ido a advertirles, la visión de Ozpin no habría sucedido. Los ojos de Jaune se abrieron detrás del cabello. Giró la cabeza ligeramente hacia arriba, para sacarse las bolsas de los ojos, mirando hacia la pluma mientras los engranajes del pensamiento giraban. Su cola giró y agarró la pluma antes de lanzarse hacia la parte posterior del caparazón. La pluma se incrustó en el ojo de la cerradura mientras su cola la movía con pequeños y rápidos movimientos.
Pequeños clics de metal se sucedieron antes de que un último movimiento fuera acompañado por un clic más fuerte y una liberación. Las agujas de acupuntura liberaron la presión antes de deslizarse fuera de sus soportes. Finalmente libre de las agujas, pudo dejar escapar un suspiro lleno de vida. Podría igualmente respirar y respirar más. Sus músculos se tensaron por un momento antes de que el caparazón se rompiera en pedazos. Eso fue más difícil de pasar por alto ya que el sonido resonó a través de la caverna. Él se sobresaltó y miró por el costado del puente. ¡Oh, no! Harriet pronto se unió a ella. ¿Qué está pasando? ¡Mierda! La cámara enfocó a Jaune mientras se levantaba de sus rodillas. Se empujó más alto y se puso de pie desafiante. Dejó escapar un rugido más parecido a un leopardo real que a un hombre. Esto sacudió a muchos en la sala. Hubieran preferido que su rugido fuera humano, pero esto no fue eso. Sonaba inhumano, como un animal real. Harriet gritó. Jauneard se ha escapado. Tengo que advertir a Sienna. Él agarró su camisa y tiró de ella hacia atrás. Tú no irás a ningún lado y él tampoco. Ballestas. Los guardias de las ballestas en realidad, dispararon un enorme rayo hacia Jaune. Sin embargo, el rubio se movió hacia un lado lo suficiente para evitar el golpe. Se giró para encontrar más mientras disparaban, pero se alejó de cada rayo mientras disparaban. Se estaba quedando sin espacio a este ritmo. Vio a otro disparar su cerrojo e hizo su movimiento. Movió su cuerpo hacia un lado y levantó un poco el brazo cuando el cerrojo se deslizó contra la abrazadera de acero. El metal se partió y se hizo añicos, liberando su mano del tirón de la cadena y más audaz. Los guardias que dispararon el cerrojo se dieron cuenta de que se habían equivocado. Todos estaban atónitos en silencio ante la gran cantidad de control y planificación detrás de algo así. Era algo que dudaban que pudieran replicar con 100 intentos. Jaune usó su brazo ahora libre para separar el otro grillete, liberándolo por completo. Una de las ballestas estaba recargada y lista para disparar de nuevo, que Jaune atrapó a tiempo para reaccionar. Mientras volaba hacia él, pasó el brazo por debajo del extremo y lo empujó hacia arriba antes de patearlo lo suficientemente fuerte como para destruir la ballesta, que lo disparó e incrustar la flecha en la pared de piedra. Esto, a su vez, le dio una idea. Lanzó 4 de los 5 pernos al aire y los volvió a patear, convirtiéndolos en un conjunto de ramas en la piedra que ascendía hacia el puente más bajo. Jaune se partió el cuello antes de girar sobre el perno restante y usarlo como un trampolín para volar hacia la pared. Usando este impulso, hizo girar un rayo en la pared para volar hacia el siguiente. Usó esto para correr a lo largo de la pared por un rato antes de llegar al tercero. El sentido de Jan para la regla de lo genial era abrumador. Mierda. Eso es genial. Harriet estaba asustada. Vamos a morir. Sube el ascensor. Mientras la cadena se enrollaba hacia arriba, él movió su brazo hacia un lado. Arqueros. Una masa de arqueros desató sus flechas en una ola hacia el prisionero que escapaba. Cuando Jaune vio las flechas, eran una ola de muerte roja que caía desde lo alto. Si estuvieran sobre la tierra, no tenían ninguna duda de que taparían el sol mismo. Entonces vio el ascensor justo encima de él. Saltó al último rayo y lo rodeó 2 veces para ganar impulso antes de saltar para alcanzarlo desde abajo. Cuando las flechas golpearon el ascensor, se escondió debajo de la plataforma. El dúo de guardias del ascensor sabía que tenía que hacer la llamada y cortar la cadena. Con un golpe del hacha, la cadena se hizo añicos y el ascensor volvió a caer al suelo al romperse contra la piedra y las flechas. Marrow se encogió en el momento del impacto. ¿Cómo se supone que se escapó de eso? La cámara hizo un zoom hacia arriba para mostrar a Jaune colgando de una flecha perdida, solo para que él volviera a saltar hacia arriba, boca abajo, y les diera una patada en la cabeza a los 2 guardias mientras celebraban. Mercury hizo una mueca y se rió un poco. Nunca celebres hasta que puedas confirmar que el trabajo está hecho. Jaune saltó a la maquinaria del ascensor, obligándolo a abrirse y liberando la cadena. Saltó hacia atrás y agarró la cadena mientras saltaba de la plataforma y se balanceaba hacia arriba mientras la cadena redirigía su impulso. Un conjunto de garras áuricas se extendieron desde sus dedos, lo que le permitió colgarse de la pared durante medio segundo antes de saltar y finalmente alcanzar el puente más bajo.
Mientras se balanceaba por el costado, pateó al guardia que esperaba con facilidad y comenzó a hacer que los guardias parecieran sistemáticamente niños sin entrenamiento. Donde uno balancearía una lanza, encontraría solo la piedra del suelo debajo de él. Uno incluso trató de correr con una maza con púas, solo para que le robaran la maza y lo usaron para enviarlo girando al suelo. Era fácilmente más de 100 a 1 y Jaune todavía parecía tenerlos superado en número. Rompió la línea con facilidad y saltó para evitar el nivel de un puente y llegar al de arriba a través de su propio sistema de escaleras. Dos de los guardias trataron de cerrar la puerta del puente y mantenerlo alejado, solo para que la losa de roble reforzada con acero saliera volando de sus bisagras y golpeara a ambos debajo de ella. Cuando dos más intentaron tomar represalias, Jaune saltó y agarró a ambos, uno con las manos y el otro con los pies, antes de dar vueltas en el aire y marear a ambos guardias más allá de lo razonable. Lanzándolos a ambos, continuó su asalto antes de volcarse por el costado del último puente, aterrizando con gracia y poder como el de un leopardo. Los ojos de Ren estaban muy abiertos como platos. Las acciones de este Jaune eran tan fluidas y poderosas, un artista marcial en un nivel que parecía imposible. Y, sin embargo, aparte de las garras, todo era plausible. Incluso el truco de la flecha, a manos de un verdadero maestro, podría hacerse en teoría. Atribuyó las garras a su apariencia o algo similar, como que la velocidad de carrera de Arriot era mucho más rápida que la norma. Nora y Yang estaban menos callados, aplaudiendo lo increíble que era, a pesar de la situación actual. Al otro lado de un puente vacío, estaba Elm con sus guardias restantes detrás de ella. Arriet estaba escondida detrás de Elm, aunque el espacio para hacerlo era mínimo, mientras los guardias se alejaban del puente. Mercury se burló de lo que estaba viendo, esa trampa es tan obvia que duele. Román tuvo que asentir con la cabeza, probablemente cubrió el puente con explosivos. Jaune se tocó la barbilla mientras pensaba. Eso le parecía demasiado obvio. Tenía que haber un truco con la seriedad con la que se estaban tomando la seguridad, incluso si no había servido de mucho hasta ahora. Arriet trató de encogerse detrás de Elm. Estamos muertos. Elm dejó escapar una risa rápida. Todavía no lo somos. Ahora. Un arquero al costado del grupo sostenía un arco con una flecha llameante hacia su objetivo, apuntando hacia arriba. Una vez que la flecha estuvo libre, la cámara se disparó para seguirla cuando golpeó un objeto pequeño contra una estalactita sobre ellos. En el impacto, una explosión rasgó el aire y la fuerza desalojó la enorme piedra. La piedra puntiaguda golpeó el puente y lo hizo añicos por la fuerza del impacto. Mientras otra explosión resonaba a través de la cueva, más y más rocas comenzaron a destrozar el puente y amenazaron con aplastar a Jaune en el proceso. Mercury parpadeó en estado de shock. Vale, lo admito, eso me sorprendió. Vinny asintió, ciertamente es un plan impresionante en cierto modo. Destruir su medio de escape con la posibilidad de enterrarlo en el proceso. Aunque la destrucción de piezas de vida tan antiguas me duele un poco. Ruby se volvió hacia el hombre, confundida. Espera, esas cosas estaban vivas. De cierta manera, pero no de la forma en que estás pensando. Arriet suspiró y apoyó la cabeza en su mano. Aquí va de nuevo. Vine la ignoró y continuó. Esas estalactitas no pueden formarse durante la vida de ningún humano o incluso de los reinos. Es probable que sean más antiguas que la humanidad misma con ese tamaño. Una parte del planeta que crece durante más años de los que podemos comenzar a imaginar, un pedazo de la vida que llamamos remanente. Knox se encogió de hombros. Quiero decir, su lugar se llama Tierra, pero eso no es ni aquí ni allá. Jaune corrió hacia adelante, saltando de pieza desmoronada en un intento de llegar al final para escapar. A mitad de camino, tuvo que saltar en un intento de llegar al final, solo para deslizarse por la piedra cuando sus garras de ki no pudieron sostenerse en lo que quedaba frente a los guardias. La cabeza de Nora se inclinó. ¿Qué es ki? Kim parecía estar en su propio mundo, pero aún así respondió. Ki es una fuerza de poder similar a tu aura. A menudo se describe como un poder del espíritu que conecta a una persona con el mundo. A menudo está conectado a varias artes marciales. Como una energía utilizada para mejorar el cuerpo. Mientras caía, él se rió y se despidió del artista marcial.
Jaune aterrizó sobre una piedra que caía y que ahora le servía de plataforma. Miró hacia arriba y encontró algo que podría sacarlo de aquí. Las explosiones fueron provocadas por paquetes explosivos parecidos a dinamita dirigidos por fusibles interconectados, y uno de esos fusibles todavía estaba ardiendo hacia un paquete sin explotar. Si pudiera subir allí, podría usarlo para escapar. Neptune levantó una ceja, pero ¿cómo llegará allí? Él correrá hacia las rocas que caen. ¡Buh! Nora dijo que, de hecho, algunas caras se volvieron hacia ella confundidas por lo que quería decir. Jaune se disparó hacia arriba y corrió por un trozo de piedra antes de saltar a otro más audaz y a otro mientras subía por el aire. Teniendo en cuenta que algunos de ellos han hecho hazañas similares, no parecían demasiado escalonados. Mercury, sin embargo, gritó: ¡Mierda! Jan decidió usar esto. ¿Qué? No puedes hacer eso. Oh, ¿cómo puedes? Puedo. Y lo hice. Durante la iniciación cuando Nevermore derribó una ruina. Jaune dio un último salto y usó sus garras de ki para aferrarse a la estalactita restante. Volvió a trepar hasta la cuerda que sujetaba los fardos y la mecha y la arrancó mientras saltaba hacia la entrada. La cámara se movió hacia Arietiel mientras el mensajero se encogía. ¿Podemos correr ahora? Elm, su prisión y sus guardias derrotados tan a fondo, rompió, ese sí. Jaune giró en el aire antes de arrojar el explosivo a la multitud y contra la puerta. La cámara se disparó afuera solo para explotar cuando los guardias llovieron hacia afuera sobre la montaña nevada. La cámara volvió al suelo cuando Harriet se deslizó por la cara del suelo primero antes de finalmente extenderse por el suelo. Ella gimió y trató de levantar su cuerpo del suelo, llegando hasta sus manos y rodillas. Tosió y una columna de humo escapó de su boca. Ella no fue hecha para esto. Harriet se burló. Oh, por favor. Hemos pasado por cosas mucho peores. Pero ella lo ha hecho. Clover captó rápidamente las diferentes dimensiones. Estás entrenada como cazadora y hace operativa de Atlas. Ella es una corredora rápida que entrega mensajes. Harriet miró a su alrededor y encontró a Elm tirado en el suelo y soltando un gemido de dolor. Sus pensamientos fueron interrumpidos cuando un par de manos agarraron su cuello y la balancearon en el aire. Se encontró cara a cara con Jaune Ark mientras el hombre más alto la levantaba del suelo. Harriet estaba a punto de decir algo, pero se encontró conteniéndose. Hola Arco. Jaune dio un respingo, aún no acostumbrado a la idea de que personas a las que nunca había conocido antes supieran quién era él. ¿Sí? En tus pies. Harriet se levantó y se volvió hacia él. ¿Bueno? Jaune se puso de pie, sin saber a qué se refería. Harriet se acercó y, por primera vez desde que conoció a la futura encarnación del caballero, se dio cuenta de lo alto que era en comparación con ella. Nunca te vi tan alto. Supongo que estaba equivocado. Ella lo despidió, como si le dijera que había terminado, y caminó de regreso para sentarse de nuevo. Jaune dejó escapar un suspiro enojado, el frío de la montaña hizo que los espectadores lo vieran. Sus ojos se suavizaron por un momento cuando comenzó a sonreír. Me alegro de que Siena te haya enviado. Él la devolvió al suelo, incluso agachándose para recuperar el sombrero, que ella no se dio cuenta que había dejado caer. Le quitó el polvo a la nieve e incluso volvió a colocar la pluma, que lo liberó antes de volver a colocarla en su cabeza. Empecé a pensar que me habían olvidado. La cabeza de Ruby se inclinó ligeramente. ¿Cuánto tiempo estuvo allí? Knox sacó una calculadora. Veamos. Lleva el 1. Suma esto. Resta eso. 20 años. Weiss balbuceó al escuchar eso. 20 años. Incapaz de moverse. ¿Cómo es que sigue vivo y mucho menos capaz de moverse? Knox se rió de su reacción antes de responder. Esas agujas bloquearon su ki. En este mundo, es algo poderoso que puede empoderar al cuerpo o ayudarlo a sobrevivir lo que no debería. Harriet estaba temblando de miedo, un hecho que molestó a su contraparte. Ella no era una artista marcial y aquí estaba un hombre que podía partirla por la mitad con una mirada. O al menos, sentía que podía. Jaune señaló hacia el horizonte. Vuelve corriendo al templo. Dile a Siena y al viejo que vuelvo a casa. Ospin suspiró, sabiendo que Jaune se refería a él. Una vez más, en un sentido cósmico no estaba equivocado.
todavía molesto de escuchar. Arrieta sintió muy rápidamente antes de darse la vuelta y correr montaña abajo para regresar al templo. Jaune miró hacia el cielo cuando el sol comenzó a salir más allá de las montañas. Es mejor ponerse en movimiento. Sin embargo, un gemido de él lo hizo detenerse. Él era terco y orgulloso, pero incluso ella tenía que admitir que tenía miedo de lo que él haría. Mientras esto sucedía, Clover se inclinó hacia el general. Señor, ¿puedo confirmar algo con usted? Habló en voz baja, asegurándose de que nadie más que el general, Aseops y Winter pudieran escucharlo. Ironwood miró hacia el operativo. Puedes. Sé que no podemos atacarnos abiertamente, pero no es extraño que Salem esté en la habitación. Ironwood suspiró. Esa es una historia extraña tal como es. ¿Qué quieres decir? Winter se lo explicó. Verás, Salem es de otra línea de tiempo y es completamente humano. Solo, con una apariencia extraña. Es la madre de una versión alternativa del señor Ark y básicamente es otra persona. Clover se giró hacia Salem, todavía escéptico pero confiado en el general y el especialista Winter. Supongo que ella no dice mucho. Ironwood asintió. Para ser justos, la mayoría de nosotros solemos ser bastante callados. Esos estudiantes son los más expresivos. Jaune caminó hacia él, la mujer que tanto dolor le había causado dentro de la prisión. Su cola todavía estaba un poco adolorida por lo de antes. Estaba de espaldas, tirada en la nieve. Todo lo que necesitaría es un solo golpe, un movimiento rápido de la muñeca, y dejaría este mundo. La escena era tensa, casi como si todos se estuvieran preparando para presenciar un asesinato. El puño de Jaune se apretó antes de dejar escapar un suspiro. Eres una mujer afortunada. Unos años antes y morirías en esta nieve. Se dio la vuelta y se alejó, dejando que los guardias se levantaran del suelo más tarde. Los estudiantes soltaron un suspiro de alivio. Una niebla cubrió la escena antes de pasar a una región de piedras altas y puentes de cuerda. El sol descendió sobre la niebla de la región e iluminó el Valle de Oro. La vista hizo que muchos miraran con asombro. Era difícil negar lo hermoso que era. Aún estaba cruzando uno de los puentes, solo para detenerse cuando notó algo fuera de la pantalla. La cámara se movió para mostrar 5 figuras de pie al final del puente. Ruby, Weiss, Blake, Jan y Neptune, todos entre los 20 y tantos y los 30, más o menos, se erguían como una barrera para evitar que Jaune avanzara. Estos fueron los más grandes guerreros del templo conocidos como los 5 Furiosos. Nora se quejó antes de gritar. Oh, vamos. ¿Por qué son ellos? El equipo JNPR es mucho mejor. ¡Hey! Jan desafió. Nosotros discrepamos. Linda suspiró, guárdalo para la arena. Bien. Ambos se lanzaron miradas de daga el uno al otro, con la intención de que los dos equipos pelearan cuando tuvieran la oportunidad. Jaune pudo reconocer el estilo del templo y el emblema estampado en sus pechos. Era la marca del Valle de la Paz y de los alumnos del templo. Solo sabía que Sienna los entrenó. Entonces, ¿eres del templo entonces? Jan, el líder de facto del grupo, dio un paso adelante. Jaune Ark, el hombre infame que destrozó el templo porque no podía llamarse guerrero dragón. Jaune dejó escapar un suspiro mientras miraba más allá de ellos, medio esperando que Sienna estuviera allí con ellos. ¿Y ustedes 5 vinieron a enfrentarme? ¿Dónde está Sienna? No importa. La mirada de Jan se agudizó. Jaune era más inteligente de lo que muchos creían. Su postura, mirada y posición entre ellos le dijeron todo lo que necesitaba saber. Estás aquí en contra de sus órdenes. Te dijeron que te mantuvieras alejado para que ella pudiera manejarlo. El estremecimiento de los 5 le dijo cuán preciso era. Marrow dejó escapar un silbido impresionado, eso es bastante impresionante. Nora sonrió y asintió, ¿sí? Nuestro intrépido líder es realmente bueno para resolver cosas como esa. Jaune resopló, les hizo señas para que se alejaran, hazte a un lado. No tengo ninguna razón para pelear contigo. Neptune parpadeó sorprendido una vez que escuchó eso. ¿Esperarlo? Jan gruñó, no vamos a caer en eso. Eres la persona más peligrosa de China en su camino al templo para atacar a la maestra Sienna. Jaune se encogió de hombros, sin molestarse en negarlo, tengo mis razones.
Y esa es razón suficiente para detenerte. Lo es, sin embargo. Jaune se dio cuenta de que no había forma de hablar sobre esto. Dicho esto, 20 años solo en el fondo de una cueva hace que a tus inflexiones les cueste pegar el aterrizaje, por así decirlo. Casi sonaba condescendiente, algo que enfureció aún más a Jan. Vas a volver a Chorgom si tenemos que arrastrarte encadenado. Él hizo una mueca cuando escuchó eso. Eso fue un error. Jan se volvió hacia ella. ¿Qué quieres decir? Me parece bastante normal. Porque aún no estabas entrenado para cosas como esta. Arriet mantuvo los ojos en la pantalla. Todavía no ha mostrado hostilidad directa, por lo que te conviene tratar de calmar la situación primero. Si eso falla, es posible que tengas que pelear. Además, continuó Marrow por ella, no han oído la razón por la que está tan enojado. El turno de Blake para unirse a la conversación, el contexto que tenemos dice que fue pasado por alto para ser este dragón warrior y trató de tomarlo por la fuerza, destruyendo el templo en el proceso. Ese es el crimen, no la razón. Vine cerró los ojos pensando. Creo que hay una verdad subyacente que aún no conocemos. No puedo imaginar que eso justifique nada de eso. Weiss razonó. Clover asintió. No es así. Pero una sentencia de 20 años en aislamiento parece que pagó su deuda con la sociedad por daños a la propiedad y agresión. Según entendemos, no hemos oído hablar de él matando a nadie. Parece que ha cumplido su condena. Tiempo, ¿no crees? Jaune suspiró y se rompió el cuello. Bien. Entonces terminemos con esto. Jan hizo una mueca en preparación. Después de esa última exhibición, era muy probable que estuviera a punto de verla a ella y a sus amigos ser demolidos. Y todos lo sabían, también. Ruby y Weiss giraron a ambos lados del grupo y hacia las cuerdas que sostenían el puente. Ruby cortó las cuerdas con la mano mientras Weiss pateaba hacia abajo para romper las cuerdas de su costado. Esto hizo que Jan se detuviera por un momento. Su mente regresó a un par rojo y blanco diferente con un truco similar. Cuando el puente comenzó a descender, Jaune saltó en el aire y hacia ellos. Jan apretó los dientes y planeó asegurarse de que Jaune no llegara al valle por ningún medio necesario. Ella saltó para encontrarse con él y lo pateó en la mandíbula, enviándolo hacia atrás en el aire. Jaune se dio la vuelta, como si tuviera la intención de aterrizar, y los 5 furiosos no decepcionaron, retrocediendo para mantener el puente en su lugar para salvar a Jan y a él por extensión. Jaune se subió a una de las cuerdas e inclinó el puente hacia un lado, apoyándose en la otra cuerda. No es una mala patada. Hace 20 años, los únicos que podían darme un golpe eran la maestra Siena y el viejo. Me sorprende lo fuerte que se ha vuelto el mundo sin mí. Eso hizo que Jan se sintiera mejor, pero había algo que no ayudó. San dejó escapar una risita rápida. Maldita sea, es un tipo rudo. Quiero decir, sabía que levantarían el puente sin siquiera pensarlo, y casualmente altera el equilibrio del puente. Eso es lo que tenía a Jan nervioso. Jan apretó los dientes. La cámara ahora muestra su cola de tigre mientras el cabello se eriza. Ella era alumna de Siena antes del alboroto de Jaune. A pesar de lo joven que era en ese momento, aún podía recordar el día en que Siena cambió. La maestra tigresa una vez tuvo una luz en sus ojos, una pasión por enseñar y una palabra amable para ayudarte a mejorar. Luego, después de que Jaune fue encarcelada, esa luz se desvaneció, su pasión pareció morir y sus palabras se volvieron críticas y duras. Cada acción después de eso se sintió como una reacción hueca, como si ella fuera solo una sombra para el estudiante caído. Las primeras reacciones se sorprendieron de que Jan tuviera cola. Pero esos se desvanecieron una vez que conocieron la historia de Jan, por así decirlo. Pero muchos tenían un pensamiento en mente, especialmente después de lo que había dicho hace Ops. ¿Qué pasó? Jan mantuvo el equilibrio a pesar de que el puente fue forzado a un lado. Más fuerte que tú. Jaune se volvió hacia ella y pareció analizarla por un momento. Después de un segundo de silencio, negó con la cabeza. No, no lo eres. Puedo verlo en tu postura. Siena te enseñó bien, pero perdió su motivación, digamos. Cuenta tus bendiciones, había un veneno subyacente detrás de esa última parte. Un veneno al que ya no se tomó amablemente. Acusó a Jaune de intentar sacarlo del puente.
Pero el desafío estaba hecho y Jaune no retrocedía ahora. Jaune se inclinó hacia un lado, enderezando el puente y colocándose en una posición lateral. Luego rodó hacia Jan a lo largo de las cuerdas para darle una patada. Cuando ella lo repelió, él usó la fuerza para aterrizar sobre sus pies nuevamente sin problemas. El impacto, sin embargo, no fue leve. Jan podía sentir sus brazos hormiguear por la fuerza de su patada. Odiaba admitirlo, incluso internamente, pero él era más fuerte de lo que esperaba. Él suspiró, siempre hay uno. Penny se volvió hacia la Seot, estoy confundido. ¿Qué quieres decir con que siempre hay uno? Él, que no estaba acostumbrado a la apariencia anterior al festival vital de Penny, tuvo que tomarse un momento antes de responder. Cierto, bueno, significa que siempre habrá alguien más fuerte que tú. Que no importa cuán fuerte seas, alguien vendrá y te derribará. Es solo cuestión de tiempo. Jaune la estaba empujando hacia atrás, solo para descubrir que Blake y Ruby habían subido al puente para apoyar a Jan. Wei saltó sobre el grupo y le dio una fuerte patada en el estómago a Jaune. Ruby se detuvo por un momento. Espera, pero ¿cómo es? Neptune se quedó atrás, sosteniendo el puente en su lugar y sosteniendo 4 cuerdas tensadas y 5 cuerpos completamente desarrollados. Estaba haciendo esto, de alguna manera, sin la palanca adecuada o los medios para mitigar la fuerza en sus manos. Él me estaba más impresionado que nada. ¿Cómo es él? Cuando comenzó a deslizarse, Neptune canalizó su ki a través de sus pies hacia el suelo, creando un ancla para mantener su posición. Ahora él me estaba realmente impresionado. Era como si él tuviera la misma apariencia que ella. Mientras tanto, aún estaba luchando contra un ataque de 4 luchadores acrobáticos de todos lados. Para su crédito, lo estaba haciendo bastante bien. Un bloqueo por aquí, una parada por allá y un combo para golpear primero a Weiss y Blake. Estaba claro que todavía tenía el control de la pelea a pesar de su desventaja. Jan estaba asombrado y asombrado por lo que estaba viendo. Mierda. Están peleando en un puente de cuerda. En un grupo. ¿Cómo diablos es eso posible? Por dejó escapar una risa rápida, excelente trabajo en equipo y confianza en el señor Basilias para sostener el puente. Jaune lanzó una patada y obligó a 3 de los 4 a retroceder, dejando a Jan como el principal retador. Pero Jan no estaba tratando de vencerlo. Ella tenía opciones. Movió los brazos a ambos lados y cortó las cuerdas a los lados. Pisó la madera debajo de ellos y repitió el proceso, dando vueltas en el aire, atrapando la cuerda y balanceándose alrededor de su objetivo para atarlo. Ella lo pateó y cayó en los brazos de Ules, quien aprovechó el nuevo impulso para unirse a Ruby y Blake mientras esperaban contra la piedra. Cuando Neptune los ayudó a subir al acantilado nuevamente, Jaune cayó al suelo en el lado opuesto cuando el puente se perdió. Cuando el puente, o lo que queda de él, golpeó la piedra del otro lado, hubo un momento de dolor comprensivo en la audiencia. Era difícil negar que dolería y sería casi imposible pensar que podría encontrar una salida. Eso fue hasta que la cuerda que supuestamente sostenía a Jaune comenzó a balancearse mientras el hombre estaba escondido debajo de la niebla. Después de un momento, la cuerda giró alrededor de la piedra y salió disparada hacia arriba con el hombre supuestamente atado a ella que había desaparecido. Los 5 observaron que no había señales de Jaune hasta que de repente se estrelló contra la piedra detrás de ellos, levantando un poco de tierra que lo esperaba. Jaune se levantó de nuevo y se rompió el cuello. Siena te enseñó bien. Sus manos se volvieron borrosas cuando conectó 4 golpes precisos en Neptune, Ruby, Weiss y Blake. Cada uno provocó un pulso de ki para inmovilizar sus cuerpos y los hizo caer al suelo, incapaces de mantenerse en pie mientras sus cuerpos se volvían más como estatuas de carne. Pero ella no te enseñó todo. Jan, en estado de shock, empujó su cuerpo para tratar de defenderse, solo para que su puño fuera atrapado. Luego el otro. Jaune apenas parecía estar intentándolo. Maldita sea. Ella trató de liberar sus manos, pero su agarre era demasiado fuerte. Su ki estaba bloqueando sus músculos en su lugar como un torno de metal. Maldita sea. Ella lo miró a los ojos, esperando el monstruo enojado del que tanto había oído hablar. Pero esos ojos azules todo lo que tenían era lástima. ¿Fue por ella?
No, se sentía demasiado melancólico, demasiado abstracto. Realmente no la estaba mirando. Entonces, ¿qué estaba mirando? Todos estaban un poco fuera de lugar al ver eso. Había mucho contexto que les faltaba. Pero algunos comentarios se colaron. Kali tuvo que dejar escapar un suspiro de tristeza. Puedo ver a un luchador que tiene algo perturbando su alma. Pero, ¿qué podría causarlo? Crow tembló un poco. Había una parte de él que reconoció esa mirada. Era un tipo de mirada de recuerdo doloroso estimulado por alguien similar a quien conocías. La escena se cortó con el siguiente golpe de Jaune. Cuando todo volvió a su forma, el lienzo volvió a mostrar el templo, aunque ahora en el patio central. Siena atravesó las puertas, con las manos detrás de la espalda y el bastón de Ozpin apoyado perpendicularmente en la parte baja de su espalda. En ausencia de los 5 furiosos, Ozpin, gran maestro del Templo del Valle de la Paz y el artista marcial más poderoso del mundo, había fallecido. Ozpin suspiró. Habiendo experimentado más que su parte justa de formas de morir, podría decir que la edad era preferible a veces. Había muerto demasiadas veces de muchas formas dolorosas y tortuosas para que no fuera así. Sin embargo, el momento de la misma fue desafortunado. Esto fue seguido inmediatamente por un viaje de entrenamiento con Dragon Warrior, para asegurarse de que estaba listo para lo que estaba por venir. Luego estaba la falta de sus alumnos en el templo, a pesar de su orden explícita de permanecer. Sabía que eran lo suficientemente tercos como para perseguir a Jaune. Y si la pila de cuerpos con forma de estatua que acababa de entrar en los terrenos del templo era algo por lo que pasar, lo habían hecho. El grupo fue retenido y transportado por Yan, el único que quedaba al que se le permitía moverse. La cabeza de Penny se inclinó levemente, porque permitirle que se lleve al grupo de vuelta. Sin duda, le advertirán a Siena sobre el ataque de Friend Jaune. No le interesaría a él conservar el elemento sorpresa. Siena negó con la cabeza. Si fuera una operación militar, seguro. Esto es un mensaje. Siena corrió hacia el grupo. ¿Qué pasó? Sin embargo, ella ya lo sabía. Yang se quedó en silencio, cayendo de rodillas con las manos apretadas y descansando sobre sus piernas. No se atrevió a mirar hacia su maestra. Mientras Siena se disponía a golpear ligeramente con puntos precisos a los demás, sus cuerpos se desplomaron y finalmente pudieron moverse de nuevo. Neptune gimió mientras se sentaba, frotándose la nuca. Era como una fuerza de la naturaleza. Su maestro los fulminó con la mirada. Les dije que no lo enfrentaran. ¿Qué pasaría si uno de ustedes hubiera muerto? Kali sonrió con una risa leve, a ella sí le importa. Cuando las 4 antiguas estatuas bajaron la cabeza, los puños de Yang se apretaron nuevamente. Maestra Siena, ¿por qué me dejó para regresar? Él los envió a todos de regreso para enviarme un mensaje. Pensé que era obvio. ¿Por qué no lo hizo peor? Es el monstruo loco que atravesó el templo, ¿verdad? Haría cualquier cosa para conseguir lo que quiere. Entonces, ¿por qué sigo de una pieza? ¿Por qué no se congeló? A Miki le gustan los demás. Yan, Ruby se acercó y colocó una mano sobre su hombro. Estás pensando demasiado en esto. Estabas lo más lejos posible de él en ese momento. No. Yan no quería nada de eso. Apartó la mano de Ruby y dio un paso hacia su maestro. ¿Por qué no dejar que Neptune lleve a todos? Él demostró tener la fuerza al sostener el puente con todos nosotros en él. No lo haría. Ha sido difícil. Nos hizo parecer que no hemos estado entrenando la mayor parte de nuestras vidas, mientras que él no ha podido moverse durante 20 años. Las gafas de Glinda cayeron un momento al darse cuenta. Eso, en realidad lo hace aún más impresionante con todo lo que hemos visto. 20 años de atrofia muscular deberían asegurar que eso no sería posible, asumiendo que estuvo verdaderamente inmóvil en todo momento. Siena retrocedió por un momento, pero pronto estuvo preparada para regañar a su estudiante por responder a su mentira, especialmente después de desobedecerla tan descaradamente. Los dientes de Yang se apretaron cuando interrumpió la respuesta de Siena. ¿Por qué? Porque parecía que se estaba mirando en un espejo. Eso hizo que Siena se encogiera, incapaz de que su respuesta fluyera. Las emociones de Yang finalmente estallaron cuando se formó una lágrima. Entonces es eso.
porque parecía que estaba mirando otra versión de él. Yo solo, su reemplazo. Siena prácticamente había criado al huérfano Jan, y dicho niño pseudo-adoptivo se enteró de que el supuesto monstruo de un hombre tenía una historia similar. La habitación prácticamente tembló por el dolor y la ira que se mostraban. La cabeza de Siena colgaba, sus ojos se oscurecieron por un momento, el cielo se volvió gris detrás de ella. Giró la mano y colocó el bastón de Ozpin, ahora suyo, contra el suelo. Jan, este no es ni el momento ni el lugar. Especialmente con Jaune abalanzándose sobre nosotros pronto. Les dio la espalda mientras se levantaban, descansa y prepárate para evacuar la ciudad de abajo. Cuando llegue Jaune, sin duda se dirigirá aquí por el pergamino. ¿Qué tiene de especial un pergamino? Penny preguntó, una parte de ella todavía un poco confundida por toda esta charla de Ki. ¿Es un dispositivo de comunicación realmente tan importante que alguien destruiría un templo para recuperarlo? Oleg se aclaró la garganta antes de responder a su pregunta. A pesar de los efectos de marca y las obsesiones tecnológicas, creo que están hablando de un pergamino real. Un pedazo de papel enrollado usado en un tiempo anterior al advenimiento de lo que llamamos libros. Fueron como los humanos y las faunas mantuvieron registros en nuestra historia antigua. Penny parpadeó por un momento antes de asentir. Oh, eso tiene mucho más sentido. Ruby se volvió hacia la chica robótica con cara de incredulidad. ¿Lo hace? Penny asintió. Si es un pergamino que contiene información, entonces, dependiendo de la información, puede ser bastante valioso. La escena vuelve a cambiar para mostrar el valle, cuando una tormenta se abatió sobre el área. Román soltó una risita rápida, recostándose. ¿Cómo lo dijo, otra vez? Oh, sí. La naturaleza es un maldito cliché. Un rayo llevó la cámara a la base de los escalones de la montaña con Jaune esperando ante ellos. Dio un paso pesado en el primer escalón, luego el siguiente, y así sucesivamente. Cada uno como el redoble de un tambor de guerra. Lentamente subió las escaleras mientras la tormenta rugía a su alrededor. Con el tiempo, llegó a la cima con las grandes puertas de roble, siendo la última barrera entre él y el lugar que alguna vez llamó hogar. Colocando una mano en cada puerta, las separó y finalmente había regresado. Dentro había un hermoso templo iluminado solo por las velas y los relámpagos del exterior. Al final había una piscina tranquila con una estatua de dragón gigante colocada en el techo sobre el agua. Sentado frente al estanque, y entre este y Jaune, había una figura con una capa larga, la misma que usaría Siena durante los viajes largos. Gira dejó escapar un suspiro, parece que hemos llegado a la gran batalla. Jaune entró, las puertas se cerraron detrás de él. Mientras se acercaba, fue como si el agua de la piscina comenzara a reaccionar ante él. El agua una vez tranquila comenzó a ondularse a medida que se acercaba. Una vez que estuvo directamente detrás de la figura, el agua era como una tormenta localizada, arremolinándose y ondulando al azar. Ren tenía una pequeña sonrisa y asintió, ese es un buen indicador del tormento interno. Ya está claro que el ki en este mundo puede afectar el mundo que los rodea. Esta es una buena manera de transmitir eso. Cuando la figura miró hacia el agua, estaban a punto de ponerse de pie y enfrentarse a Jaune. Ha pasado demasiado tiempo desde que estuve en esta habitación. Pero Jaune los cortó. Me imagino que nadie aquí me daría la bienvenida. ¿Crees que podría hacerlo, guerrero dragón? La figura se enganchó. Jan levantó una ceja. Espera, ¿qué? Sé que no eres Siena. Tu capucha queda demasiado plana. Sus orejas la empujarían hacia arriba. El guerrero dragón se llevó la palma de la mano a la cara. Estaba a punto de quitarse la capucha, ya que no la necesitaba. No lo hagas. Jaune lo detuvo, simplemente mirando el agua. Una vez que nuestros ojos se encuentren, dudo que podamos evitar lo que está por venir. Por ahora, hablemos como hombres. No como el guerrero dragón y el monstruo que nunca podría haber sido. La figura guardó silencio por un momento antes de asentir. Puedo estar detrás de eso. Ahora se reveló que era San Wukong. San sonrió y levantó su puño en señal de victoria. ¿Sí? Guerrero dragón.
Yan, cuyo nombre significa literalmente pequeño dragón dorado, estaba un poco decepcionada de que no fuera la guerrera en cuestión. El agua comenzó a calmarse un poco, pero aún no estaba tranquila. Jaune miró hacia la estatua y encontró su boca vacía. ¿Reclamaste el pergamino? Técnicamente. Eso fue una lata de gusanos para San, y no estaba seguro de qué decirle a Jaune la verdad sobre el pergamino mejoraría o empeoraría las cosas. Ya veo. Jaune cerró los ojos y respiró hondo. Dime entonces, guerrero dragón. ¿Cuál es tu historia? ¿Qué es lo que te hizo digno donde yo no lo era? San estaba sorprendido, comprensiblemente basado en todo lo que escuchó. Pero asintió. Solo soy un tipo, honestamente. San Wukong, el guerrero dragón, me lo acaban de dejar caer. Antes de todo esto, yo era solo San Wukong, un tipo que ayudaba a su padre a vender fideos en el valle. Yo era un gran fanático de todo lo relacionado con las artes marciales. Conocía todas las cosas locas y los movimientos, pero nunca podía hacerlos. Yo era simplemente un don nadie. Luego, comenzó el torneo para decidir al guerrero dragón. ¿Usted participó? No. Estaba allí para vender fideos. Winter golpeó el suelo con el pie. Entonces, ¿cómo se convirtió en este guerrero dragón? ¿Qué pasó? San continuó. Sin embargo, estaba bloqueado. Estaba atrapado fuera del templo. Quería ver los partidos. Quería ver cómo se hacía historia y quién se convertiría en el guerrero dragón. Intenté todo para ver qué estaba pasando, y un intento me vio volar sobre la pared. Aterricé frente a Ozpin cuando él seleccionó al guerrero dragón. Terminó apuntándome y fui seleccionado. Eso hizo que el ojo de Wei se contrajera. ¿Cómo tiene sentido eso? Traté de discutirlo y decirle que solo fue un error. Una coincidencia. Pero él me diría que no había tal cosa. Que el destino me llevó a ellos para ser seleccionado. No intenté convertirme en el guerrero dragón, pero a partir de ahí hice todo lo que pude para demostrar que tenía razón. Que yo era digno. Jaune guardó silencio un momento antes de suspirar. Ahora lo entiendo. ¿Qué? Me contaste tu historia. Si me lo permites, me gustaría devolverte el favor. San guardó silencio, pero asintió después de un momento. Los ojos de Clover se entrecerraron levemente, enfocándose en lo que estaba a punto de decir. Eso es todo. Jaune tomó aire y preparó sus nervios. Mi historia comienza joven. Había perdido a mis padres por bandidos en las montañas. Esto hizo que Nora, Ren y Emerald sintieran más simpatía por el suplente Jaune. Nunca los conocí, en realidad. Nunca conocí a nadie. Hasta que Sienna me encontró sola en el valle. Me acogió y me alojó en el templo. Como estaba allí, pensó que sería mejor entrenarme. Probé ser bastante talentoso. Tomé Kung Fu como pez en el agua. Fue entonces cuando realmente comenzó. Sus ojos se volvieron opacos al recordar estos eventos. Empezó a hacer promesas sobre mi destino. Que yo iba a ser el guerrero dragón. Bromeaba diciendo que si no tuviera mi propio nombre, me habría llamado Tai Lung, el gran dragón. Esto hizo que algunos se volvieran hacia Tai, debido a la similitud del nombre. El puño de Jaune se apretó. Ella me entrenaba hasta que mis huesos crujían y mis músculos gritaban. Pero siempre me elogiaba por lo que lograba. Criticaba mis fallas. Me empujaba a ser mejor de lo que era. Entonces entrenaba más duro para lograr este gran objetivo. Mi destino. Luego llegó el día en que ella me presentó al maestro Ozpin como candidato. Él simplemente cerró los ojos, giró la cabeza y se dio la vuelta para irse. Mercury puso los ojos en blanco. Genial. Uno de esos tipos. Cree que le deben algo y pierde su mierda porque no lo recibe. Mercury odiaba a la gente así. Una lección que su padre le dio, literalmente, fue que no recibes nada porque eso significa que la persona que te lo da tiene todo el poder entre ustedes. San estuvo tentado de mirar hacia él, pero permaneció inmóvil dada la situación. Escuché que después de eso comenzaste tu infame alboroto. Tratando de poner tus manos en el pergamino. Es por eso. Para apoderarte de tu destino. En parte. Mi ira ese día estaba en Ozpin, pero también en Sienna. ¿Por mentirte? Por no decir nada. Cuando Ozpin se dio la vuelta, ella no dijo ni una palabra. No hubo argumentos en contra de su decisión.
No lamento haber llenado tu cabeza con vuelos de fantasía. Nada. Ella simplemente bajó los ojos, decepcionada, y se alejó de mí. Como si no estuviera criando a un niño que entrenó en Kung Fu. Pero más como alguien a quien todo su arduo trabajo no significa nada. Si el Salem de otra dimensión hubiera podido destruir el reposabrazos en su mano, habría sido pulverizado por su agarre con ira. Había sido condenada al ostracismo por su apariencia de Grimm, e incluso usó eso para aterrorizar a aquellos que la alejaron, hasta que conoció al hombre del que se enamoraría. Al casarse con una versión alternativa de Montesquieu, valoraba a su familia más que a nada. Ella haría cualquier cosa por ellos. Escuché sobre la familia que se aprovechó o los otros miembros la enfureció sin fin. Y esta historia hizo poco para aliviar su furia. El puño de Jaune se soltó mientras su mano colgaba de este lado. Estaba angustiado, por supuesto, pero la mirada en sus ojos dolía más que nada. Quería pagarle por acogerme. Por darme un hogar. Elegía hacer lo que sea. Tuve que hacerlo para demostrar que no había cometido un error al admitirme. Ataqué de la única manera que sabía. Kung Fu. Me abrí paso a través del templo para tomar el pergamino, solo para que Ozpin me detuviera. Y ahora has vuelto a por ello. No. Jaune se alejó del agua, ahora de espaldas a la espalda de San. 20 años es mucho tiempo, especialmente cuando estás solo. Todo se repetía en mi mente, recordándome lo que había hecho. Ahora sé por qué fuiste elegido donde yo no estaba. Si esto hubiera sido hace 20 años, no te habría dicho nada de lo que acabo de tener. Simplemente habría peleado contigo para demostrarlo. Eso era lo que nos hacía diferentes. Eras la brisa en un día soleado, un viento cálido y tranquilo que abraza a todo el que pasa. Era un viento de tormenta, enojado e inquebrantable mientras intentaba abrirse camino en el mundo. ¿Qué eres ahora? Sigue siendo una tormenta. Uno que pierde su fuerza, pero siempre un peligroso recordatorio de la ira de la naturaleza. La habitación quedó en silencio, hasta que San se puso de pie y se volvió hacia Jaune, pero eso es algo malo. Weiss quería burlarse, pero luego realmente pensó en eso y en lo que podría decir. ¿Cómo se convierte una tormenta en algo positivo? Lo consideras como parte de un todo. San continuó. Claro, las tormentas son peligrosas, pero las necesitamos tanto como los días soleados. La lluvia, el viento y los relámpagos, todo nos recuerda cómo es realmente la naturaleza. A veces, nos salva de cosas peores. Una referencia a las viejas lecciones de guerra donde una tormenta arrastraría una fuerza invasora. Jaune se volvió hacia San, cara a cara con él por primera vez desde que llegó. ¿Estás tratando de influir en mí? ¿Encontrar algo de esperanza en mi alma? San se hizo a un lado, revelando que la piscina se había calmado, una vez más una superficie tranquila como la del cristal. Yo diría que la piscina sabe mejor que yo. Jaune parpadeó por un momento antes de reírse. Supongo que puede. Las puertas se abrieron de golpe para encontrar a Siena regresando de evacuar el valle. Sol. Tenemos que al instante se congeló al ver al hombre que bien podría haber sido su hijo. Kali respiró tensa. Veamos cómo interpreta esto. Jaune se mantuvo de espaldas a ella. Tierra de Siena. Siena, al recordar lo que estaba pasando, se sobresaltó y volvió a la realidad. Jaune. Todos estaban tensos, incapaces de decir ni una sola palabra. Sus manos se apretaron en puños de nuevo y el agua comenzó a arremolinarse. 20 años, he tenido algo que decirte. Algo que necesitaba desahogar y nunca pude. Quería decir, gracias por capacitarme. Gracias por acogerme y darme un hogar. Yo estaba feliz entonces. Incluso si todo era para que yo me convirtiera en el guerrero dragón. Finalmente se volvió hacia ella. No tengo planes de quedarme. Vine aquí para decir mi paz. Una vez hecho esto, no tengo razón para quedarme. Comenzó a caminar hacia ella, pasando de largo sin decir una palabra más. Casi esperaba una pelea. Jan estaba feliz de que no hubiera uno aquí, pero aún así. Raven puso los ojos en blanco, identificándose más con la Siena del pasado en este mundo. Los dientes de Siena se apretaron antes de soltar un suspiro. Lo lamento.
Jaune se detuvo, justo detrás de ella y ante la puerta. Un solo paso y podría haberse ido sin que nadie pudiera detenerlo. Lamento haberte presionado como lo hice. Hacer que entrenaras para convertirte en el guerrero dragón. Y. Lamento no haberte dicho nada después de que Ozpin te rechazó como guerrero dragón. Debería haber dicho algo, cualquier cosa. Pero no lo hice. Entiendo que no puedas quedarte, pero eres bienvenido aquí. Todo estaba en silencio, tenso, pero el agua volvía a estar tranquila. Jaune dio un paso adelante y salió del templo. Este fue el final de un viaje, pero la historia continuaría. Algún día, tal vez, esta historia tendrá un final feliz. Por ahora, sin embargo, aquí es donde cesará nuestra visualización. Cuando todo llegó a su fin, algunos tuvieron que secarse las lágrimas de los ojos. Raven, sin embargo, solo puso los ojos en blanco. La idea de que tenía que disculparse por entrenar a alguien para volverse fuerte, ridículo. Sin embargo, mantuvo la boca cerrada por ahora. Harriet sonrió mientras se recostaba. Tengo que decir que me gusta esto. Es bueno relajarse y no tener que preocuparse por nada loco. Vinny asintió, estoy de acuerdo. Y ver mundos alternativos también es bastante interesante. Clover miró a su alrededor, viendo la forma en que todos estaban sentados y alrededor de quienes. Y parece que esto puede estar cambiando el futuro, tal vez nuestro mundo no caiga de la misma manera que lo hizo. Tal vez el futuro podría ser más brillante de lo que hemos imaginado. Capítulo 137. El rugido del león Nox. Entonces. Rey. ¿Sí? Nox, no hemos visto ¿por qué estamos aquí? Rey. Porque quería hacerlo. Es como con 40k. Quería sumergir mi dedo del pie y ver cómo es. Puede que tenga que retomar el resto de la serie más tarde. Ahora, volvamos a ustedes, nuestros espectadores. Espero que disfrutes la historia. Este fue un verdadero sumidero de inspiración. Tuve la idea de por un tiempo después de que alguien me lo llamó la atención, pero nunca tuve el impulso para escribirlo. Sin embargo, aquí estamos. Vamos. Inspiración. 7 pecados capitales. Mientras todos se volvían a sentir cómodos, el próximo mundo comenzó sin previo aviso. Todo era negro al principio. Sin embargo, hubo voces que resonaron en el teatro. ¿Qué vamos a hacer ahora? Se reveló que el primero era Oscar. La segunda fue Ruby. Reunimos a la pandilla. Es hora de que regresen los 7 pecados capitales. Ruby frunció el ceño. 7 pecados capitales. Nox asintió y los enumeró. Orgullo, avaricia, lujuria, gula, envidia, ira y pereza. Estos aspectos se conocen como pecados capitales o vicios cardinales. Se dice que representan las peores naturalezas y deseos de la humanidad. En este caso, lo interrumpió Kim antes de que pudiera leer las definiciones de la enciclopedia. Es el nombre de 7 personas excepcionales que asumieron el nombre y el aspecto de su pecado. En este caso, Ruby es el pecado de la ira. Nox se rió. Debería haber sido Jan. Dijo que la rubia no lo tomó con amabilidad. Oye, no soy tan mala. Un club nocturno en Vale discrepa. Jan tuvo que hacer una pausa antes de hundirse en su silla. Quiero decir, vamos. Es el pecado del dragón. Diría que estás interpretando el papel bastante bien. Glinda fue la siguiente. Entonces, puedo sugerir que nos apresuremos. Si queremos tener la oportunidad de avanzar, necesitamos uno de nuestros rangos en particular. Ozpin tomó un trago de su taza. Entonces, Glinda también es uno de estos pecados. Me pregunto cuál es ella. Port se rió. Es así que es una pregunta interesante. ¿Por cuál de nuestros peores vicios podríamos ser identificados? Kim asintió. En este caso, el pecado de la gula del jabalí. El rostro de Glinda se puso rojo brillante en una mezcla de ira justificada y vergüenza pura. Nox se rió de la cara que estaba haciendo. Oye, no te preocupes por eso. No eres enorme ni nada. Puedes mantener tu figura. La gula, en este caso, representa el deseo de tomar más de lo que necesitas. Más comida, más poder, más cualquier cosa. La escena comenzó a volver al lienzo. La escena del bosque por la noche se desarrollaba ante ellos con pequeñas montañas que salpicaban el paisaje.
Cuando esto comenzó, la cámara se movió hacia el bosque para mostrar a Jan corriendo por el bosque, cargando a Sun y Blake. Los tres se veían peor por el desgaste y estaba claro que estaban huyendo de algo que los perseguía. La armadura de Jan había sido abandonada y perdida para ella mientras corría con un atuendo dorado brillante de una pieza con botas, guanteletes y una pequeña chaqueta negra. Blake estaba adornado con un sencillo vestido blanco. Sun vestía de cuero rojo, sobre todo porque era lo que podía encontrar en ese momento, pero le gustó. Jan observó la escena, un poco preocupada por el hecho de que ella y sus amigos fueran atacados. Pero aún tenía que preguntar, entonces, ¿qué pecado obtuve? ¿Estás asumiendo que tienes un pecado? Knox sonrió. Llámalo una corazonada. Jan sabía que su actitud a menudo le otorgaba una de dos reputaciones: la perra enojada y brutal o el atractivo sexual ambulante. Por supuesto, sus constantes burlas de los demás en casa probablemente no ayudaron a este último. Tal vez quieras que lo revisen. No eres uno de los pecados. Esto hizo que Jan hiciera una pausa. Está bien, entonces. Knox sonrió, lo es. Siguiendo la mirada del hombre puso su atención en Sun, quien estaba más que un poco sorprendido. Yo soy... Sí. El pecado de la codicia del zorro. Jan tropezó por un momento, pero se mantuvo erguida. Por lo general, había cuevas en las montañas, por lo que comenzó a escalar uno de los lados. Necesitaba encontrar un lugar para escapar de sus perseguidores. En algún lugar seguro. En algún lugar, un bar. Jan estaba realmente sorprendido por la aparición de un bar en una de las montañas. Las puertas batientes y el letrero gigante eran difíciles de ignorar, diciéndole que este lugar se llamaba Mi Dulce Glotonería. Harriet levantó una ceja. ¿Qué hace un bar en medio de la nada como ese? El interior de la barra estaba hecho principalmente de rocas construidas para crear un área de barra circular con un área abierta para mesas. Detrás de la barra había una variedad de varias botellas, e incluso algunas dentro de la barra entre las secciones de rocas. Jan se empujó a sí misma y a sus dos pasajeros adentro. «Oye, hay alguien aquí». El hombre detrás de la barra saltó, de espaldas a ellos por el momento. Se dio la vuelta para mostrar que era Jaune Ark, vestido con un chaleco y pantalones verdes con su camisa blanca y corbatín oscuro. Parecía el papel de un viejo cantinero, eso era seguro. Jaune se revolvió, atrapando una botella de alcohol que amenazaba con caerse. «¿Quién eres? ¿Qué estás haciendo aquí? Quiero decir, ¿cómo puedo ayudarte?» Roman se echó a reír. «Necesita que le crezca la columna vertebral». Luego procedió a recostarse en su silla, riéndose de lo patética que era esta versión. Algo que no hizo que Jaune se sintiera mejor. Jaune instantáneamente se levantó reconociendo la armadura restante de Jan, los caballeros reales. «Espera, no es eso, Sol». San gimió y miró hacia arriba, sus ojos se abrieron de par en par al ver al hombre detrás del mostrador. «Jaune». Gira golpeó su silla pensando, así que se conocen, pero ¿cómo? Esperaba que Kim o Knox respondieran, pero esta vez tenían los labios apretados. San sonrió, pero no pudo hacer mucho en la forma de moverse, hablando de un gran momento. «Estamos siendo seguidos por algunos escalofríos». Jan tuvo que poner esto en perspectiva. «Creo que estás minimizando esto demasiado. Son 2 de los 10 mandamientos del rey demonio». Esto hizo que Jaune temblara de miedo. «Y los trajiste aquí. En medio de la noche». La sonrisa de San era débil, pero se mantuvo. «Es como si nos pasara a nosotros. ¿Están bien los demás? Por favor, dime que están bien. ¿Les pasó algo?» San se rió un poco. «Todos están bien. Pero realmente necesitamos ese santuario o ese no será el caso por mucho tiempo». Jaune prácticamente se estaba desmoronando por decir algo. Solo ve al sótano de atrás». Jaune los condujo rápidamente hacia la bóveda detrás de él antes de sellarlo sin perder un segundo. Entró, o más bien asaltó, un dúo de extrañas figuras. El primero era un hombre enorme parecido a una criatura con armadura. Su exoesqueleto barra armadura era de color púrpura apagado y estaba cubierto con pequeñas piezas de armadura en su hombro, un orbe en su pecho y un par de cuernos a cada lado de su cabeza que se curvaban hacia arriba.
El otro era un humanoide más bajo, obviamente Cinder, vestido con un leotardo sin mangas con medias oscuras que le llegaban hasta el muslo. Una oscuridad la rodeó y le permitió flotar mientras su compañero caminaba por el suelo. Esto hizo que Cinder levantara una ceja. Si tuviera que adivinar, su socio sería alguien a quien conocía. La pregunta es, ¿quién sería? El hombre señaló a Jaune, tú ahí. Revelándose a sí mismo como Tyrion. Cinder suspiró, por supuesto que lo es. Jaune sintió un escalofrío recorrer su espalda. Lentamente se volvió hacia el hombre, ese sí. ¿Cómo te puedo ayudarte? Tyrion se acercó, su armadura colocada como una sonrisa cubierta de colmillos, porque era su sonrisa. Este era el cuerpo de Tyrion. Contesta honestamente. Se mordió la lengua un momento para que Jaune asintiera en afirmación. 3 personas a las que estábamos persiguiendo pasaron por aquí, ¿verdad? Y antes de responder, debes saber que le hablas a Tyrion, la verdad de los 10 mandamientos. El temblor de Jaune no mejoraba, ya veo. Me temo que no puedo. El cuerpo de Jaune comenzó a temblar, como para advertirle que no continuara. Te lo advertí. Te dije que fueras honesto. Diste tu palabra, aunque dudo que supieras que asentir significaría eso. Independientemente, diste tu palabra, y cualquiera que se retracte de su palabra será convertido en piedra. Eso es el poder de la verdad. Nora se rió, entonces nuestro líder intrépido estaría bien. Él nunca se retracta de su palabra. Neptune golpeó el suelo con el cle. Nuestra versión tal vez. Aparte de eso, ¿y si los votos entran en conflicto? ¿Entonces qué? Jaune no tenía una respuesta. Nunca había dejado que eso sucediera antes, por una buena razón. Un Ark nunca se retracta de su palabra, después de todo. Jaune se sacudió, con la esperanza de encontrar algún tipo de desviación. Prometió ser honesto, me temo que la bóveda está cerrada. Insinuando que no podía abrirlo. Soy cantinero y no tengo la fuerza para dejarme atrapar por demonios y magia. También cierto. Tyrion se burló, finalmente mirando a su alrededor. Desvío inteligente, pero sé que están ahí. No es que vayan muy lejos en el corto plazo. Oye, Cinder. ¿Por qué no disfrutamos de una bebida? Cinder sonrió, ha pasado un tiempo. Su oscuridad avanzó y agarró una botella, atrayéndola hacia ella. ¿Qué es esto, entonces? Jaune, ahora nuevamente en su elemento, respondió. Ese es un vino Mistral. Una excelente adición para una noche de celebración. Cinder sacó otra botella y se volvió hacia él esperando una respuesta. Valenuiterrund. Difícil de encontrar en estos días, pero vale la pena el precio. Crow dejó escapar un silbido impresionado. Ese es un talento muy útil. Definitivamente haría que mis viajes a los bares fueran mejores si pudiera saber qué es bueno y qué no con solo mirarlo. Cinder también quedó impresionada de alguna manera, abrió la botella y tomó un sorbo. Lo admito, tenías razón. Debes saber mucho sobre el alcohol. Soy cantinero. Tyrion abrió una de las botellas y comenzó a tragarse todo. Eso es lo bueno. Caster Sake. Alto contenido de alcohol, pero aromatizado para ocultarlo bien. La mayoría de las personas solo beben tanto como un pequeño vaso de chupito, ya que se dice que cubre la lengua por el resto de la noche. Tyrion tenía un ligero tinte rosado en su rostro cuando terminó lo último de la botella. Se rió jovialmente mientras el alcohol hacía efecto en su mente. Ahora me gusta más. No teníamos alcohol como este hace 3000 años. Ustedes, los humanos, pueden mejorar con el tiempo después de todo. 3000. Ruby casi se ahoga con el aire. Cinder sonrió. No es un mal aspecto para más de 3000. Tyrion volvió a reírse. Hola cantinero. Jaune saltó, sorprendido. ¿Qué tal si jugamos un pequeño juego, tú y yo? Los dos intercambiamos golpes hasta que uno de nosotros esté muerto. Suena bien. Jaune era un hombre débil. A menudo llamado vasallo y sumiso. También sabía que si no les seguía el juego, llegarían hasta San y los demás para matarlos. Ese claro. Él suspiró, bueno, está muerto. Vinny asintió con la cabeza. Sin embargo, Marrow trató de ver un lado positivo. No lo sabemos. Tal vez tiene algo bajo la manga. Arriel levantó los pies, lo dudo.
Míralo. Apenas es un hombre con una constitución como esa. Demonios, probablemente podría vencerlo en una lucha de brazos. Arriet era rápida, pero la fuerza bruta era el rasgo que le faltaba. Tyrion soltó otra carcajada, ese es el espíritu. Golpeó su mano contra la espalda de Jaune y envió al hombre más pequeño volando hacia un lado de la barra y lo noqueó instantáneamente. Arriet se rió, te lo dije. Marrow gruñó un poco, todavía está vivo. Todo estuvo en silencio hasta que Tyrion se echó a reír de nuevo. La escena se trasladó al exterior para mostrar el paso del tiempo. La luna comenzaba a hundirse y la luz del alba amenazaba con asomarse por el horizonte. Pronto, el sol se elevó sobre las montañas y los árboles mientras la luz del día inundaba la escena. De vuelta al interior, Cinder estaba usando su poder oscuro para flotar sobre un barril de cerveza mientras tomaba otro trago. Tyrion se redujo a un desastre de risitas inclinado sobre el mostrador. Habían pasado la noche bebiendo. Crow sonrió mientras se recostaba, esa es una noche infernal. Sin embargo, es peligrosa, porque podrías despertarte en algún lugar que nunca quisiste. Cinder estaba a punto de tomar otro trago cuando un reflejo la obligó a protegerse los ojos. ¿Qué? Miró hacia la pared trasera, finalmente notando un hacha enorme descansando dentro de una sección tallada de piedra. El hacha era de un hermoso oro reluciente. Su mango era delgado con un protector de púas en el mango. La hoja en sí era maciza y ornamental, parecida a una luna creciente colocada por protuberancias doradas en el mango principal. Dos puntas más en forma de punta de lanza sobresalían de la parte superior y posterior de la cabeza del hacha. Muchos pensaron que era un hermoso diseño. Guardar para uno. ¿Qué diablos es eso? Ruby gritó. Se ve todo mal. El tamaño de la hoja es demasiado grande para la longitud del mango. La distribución del peso está mal. ¿Cómo podría alguien usar eso? Dice la chica empuñando una guadaña gigante. Blake le recordó. No. Construí deliberadamente Crescent Rose para que tuviera una buena proporción con su diseño. Solo soy bajo y necesito usar el rifle para el efecto de retroceso. Oscar no quería decir nada, pero lo hizo. Pero, una guadaña no es un arma. Ruby se volvió hacia él, con una leve mirada en su rostro. Es una herramienta agrícola. He usado un montón en casa. No está diseñado exactamente para el combate. Ruby trató de encontrar consuelo entre sus compañeros portadores de guadañas. Pero Crow usó principalmente su arma como espada o escopeta. Mientras tanto, María tenía más una configuración dual en lugar de una guadaña estándar. Estaba sola y se quejó en su silla, aún así. Tyrion miró hacia arriba y silbó. ¿Podrías mirar eso? Se puso de pie y se estiró para agarrar el hacha. ¡Qué hermosos adornos y artesanía! Su elogio terminó cuando trató de levantar el arma solo para que cayera al suelo. ¡Qué demonios! La hoja se incrustó en el suelo cuando Tyrion trató de sostener el hacha como uno esperaría empuñar un hacha de dos manos. ¿Qué pasa con esta cosa? El peso está mal y el mango es demasiado corto para una postura de dos manos. Quien lo diseñó fue un imbécil. Ruby gritó con sus manos volando con exasperación, gracias. Porque no es un hacha de dos manos. Apareció una nueva voz, profunda e imponente. El hacha desapareció repentinamente de las manos de Tyrion. Esto hizo que los espectadores saltaran. La escena se movió para mostrar a un hombre gigante con una camisa blanca y un chaleco y pantalones verdes. La tela de sus mangas y cuello se estiraba contra su piel y comenzaba a romperse como si estuviera creciendo cada vez más. Este es un regalo divino. La gloriosa hacha de una sola mano, Rita. Llamada así por la doncella tan amada por el sol. Su poder sagrado es demasiado difícil de manejar para demonios humildes como tú. Cinder se rió, ¿qué pasa con este tipo? Suenas tan orgulloso después de todo, ella era un demonio. No había nada de lo que otra raza pudiera estar orgullosa en su presencia. La cabeza de Tyrion se inclinó, su rostro aún mostraba una sonrisa de borracho. Sin embargo, todavía tenía las facultades para notar las similitudes entre este hombre gigante y el cantinero de antes. También notó que la pila de escombros a un lado se había dispersado. Ahora eso es extraño. ¿Eres realmente el mismo hombre flacucho de antes?
Esto hizo que la gente volviera a prestar atención. Ese no pudo haber sido Jaune, ¿verdad? Había demonios con armaduras extrañas como Tyrian, así que tal vez era una criatura mágica. Eso tenía sentido. Bien. Jaune se paró con el hacha en la mano mientras su ropa comenzaba a rasgarse. Sus pantalones se salvaron, deliberadamente más grandes que su cuerpo, a diferencia de su camisa y chaleco, para evitar tales situaciones. La pajarita finalmente se abrió y salió volando mientras sus músculos continuaban creciendo. Cinder se rió, todavía muy borracha también. ¿Eres quizás una criatura mágica? ¿Un hada como la de cabello negro? ¿Quizás un gigante? Jaune levantó el hacha para que descansara sobre su hombro derecho. Te puedo asegurar que soy humano. Sin embargo, la cámara se movió para mostrar el sol naciente, mientras su mano se colocaba frente a él con un solo dedo levantado. También soy alguien que está por encima de todos los demás seres en este mundo. La cámara volvió a Jaune mientras estaba de pie frente a los dos. Soy el más fuerte de los 7 pecados capitales. El pecado del orgullo del león, Lord Jaune Ark. La cámara se encontró con la espalda de Jaune para revelar una marca con forma de león en el centro de su espalda. Yang no pudo evitar reírse. ¿Realmente está a la altura de ese orgullo, eh? Harriet estuvo a punto de caerse del susto, pero afortunadamente se recuperó antes de que pudiera. Este tipo, ¿qué diablos pasó? Cinder se rió de nuevo. Entonces, tú también eres uno de los 7 pecados capitales, ¿eh? Tyrian se rió, balanceándose hacia atrás un momento antes de inclinarse hacia adelante para señalar a Jaune. Tú eres el que está por encima de todos los demás seres. Eres poco más que un ser humano hecho de orgullo y arrogancia. Luego se recostó de nuevo mientras se reía. Jaune comenzó a reírse a la vez, como si los dos estuvieran disfrutando de una broma contada entre ellos. Solo para que Jaune de repente balancee a Rita hacia abajo y desgarre el torso del demonio como mantequilla, enviando el pecho de Tyrian volando hacia atrás y los brazos cayendo. Mientras el resto del cuerpo colapsaba, Jaune habló con calma. Ese es el pecado del orgullo. Todos sintieron algo parecido a un shock aterrorizado. Acaba de atravesar a alguien que aparentemente podría vencer a Jan, San y Blake. Cinder tuvo una reacción similar, sorprendida y sobria. En realidad sorprendido sobrio. Era como si el atracón de alcohol de toda la noche no hubiera ocurrido. ¿Qué demonios acaba de pasar? Tyrian de Cruz fue derribado de un solo golpe. Un humano como este no existía hace 3000 años. Jaune acaba de llevar su hacha de regreso a su hombro. Admito que fue impresionante, pero ponte demasiado alto. Si crees que los demonios son tan fáciles de matar, estás muy equivocado. La magia oscura se arremolinaba desde las secciones cortadas del cuerpo de Tyrian, reconectando y levantando sus piezas y juntándolas de nuevo. Nosotros los demonios, el pináculo de todos los seres, nunca caeremos ante ataques tan débiles. Jaune asintió una vez, espero que no. Este juego nuestro difícilmente sería entretenido. Penny pensó por un momento. Oh, ahora lo recuerdo. Son juego para intercambiar ataques hasta que uno de ellos esté muerto. Jan gruñó. No es justo cuando puedes regenerarte así. Raven puso los ojos en blanco. Si funciona, funciona. Según esa lógica, nunca debes usar tu apariencia en la batalla porque tu oponente no recibe el mismo impulso que tú. Aprovecha todas las ventajas que puedas obtener, Jan. Jan gruñó. Quería llamar a su madre, pero ya se había prometido a sí misma que Raven no valía la pena. Cinder se rió. Dices eso como si no hubieras matado a Tyrian a propósito. ¿Cuán arrogante puedes ser? Jaune negó con la cabeza. No hablo con arrogancia. Solo digo la verdad. Ahora, creo que es tu turno, Tyrian de Cruz. Tyrian rechinaría los dientes si su rostro no estuviera básicamente blindado con colmillos entrelazados. Incluso si tu palabra es cierta. Eres solo un humano. Entonces, te arrepentirás de no haberme enviado a la tumba con tu primer ataque. La escena a su alrededor comenzó a temblar, como si la ira y el poder de Tyrian sacudieran la tierra debajo de ellos. Cinder, retrocede. El cuerpo de Tyrian comenzó a brillar, crítico terminado. Su cuerpo blindado comenzó a expandirse, creciendo picos alrededor de su cuerpo mientras casi duplicaba su tamaño.
Esta habilidad llevó su poder físico a su máximo absoluto. Poder de combate, 40,000. Mercury miró a Knox, supongo que eso es mucho. Considerando que Ruby, el líder de los 7 pecados, tiene una calificación de 32,000, sí. Sí lo es. Tyrian gruñó cuando su cuerpo siseó por el aire caliente a su alrededor, su poder afectó el área. Esperaba guardar esto para mi revancha con esa perra de Ruby. Pero cada fibra de mi ser me dice que te mate aquí y ahora. Me disculpo, porque no podré contenerme. Muere. Tyrian levantó su lanza hacia un lado antes de balancearse hacia el lado izquierdo de Jaune. El impacto sacudió la montaña y separó la piedra del resto. El viento levantó las pequeñas rocas que quedaban mientras la fuerza empujaba hacia adelante. La cámara enfocó a 2 montañas en la distancia, ambas con sus secciones superiores cortadas por el ataque. Esto hizo que todos miraran con asombro y preocupación. Ese fue un ataque poderoso, más poderoso que cualquier cosa que hubieran visto antes. Incluso a Blake. Había visto a Adam diezmar una sección del bosque, pero lo había hecho al ser atacado por el cañón láser de un Atlas Spider Droid. E incluso entonces no era tan poderoso. El área era más pequeña y contenida, ya que su apariencia no era propicia para rangos más largos. Esto estaba en otro nivel por completo. Cinder estaba sonriendo, solo para convertirse en preocupación y luego en sorpresa. Tyrian tenía una cara similar. Jaune solo parecía aburrido. ¿Es ese realmente el alcance de tu habilidad? La cámara retrocedió para revelar que la lanza de Tyrian apenas había roto la piel de Jaune en su brazo. Y eso hizo que la gente se enfriara. Cinder se hizo a un lado. Tyrian. Tenemos que irnos. Ahora. Tyrian gruñó, sabiendo que no podía hacer eso. Tyrian la verdad nunca se retracta de su palabra. Continuaremos hasta que uno de nosotros muera. Él se golpeó la mejilla antes de poner un puño sobre su palma abierta. Oh, claro. Se convertirán en piedra si no cumplen su palabra. Así que también funciona en él. Trevor consideró. No sería la primera vez, de verdad. Algunas apariencias eran similares en el sentido de que afectaban a todos en un área. Algunos Green también podrían hacerlo. No era insólito, aunque esto era un poco más extremo. Entonces creo que es mi turno, ¿correcto? Jaune levantó lentamente a Rita hacia el cielo, la cámara lo mostraba cubriendo el sol. De repente, la estrella pareció estallar y ser superada por sí misma. La escena mostraba a un Jaune más parecido a un dios, un hombre enorme ante un pequeño demonio. Imponente en casi una escala divina, como si una hormiga mirara hacia arriba para luchar contra el sol mismo. Una oscuridad de repente se apoderó de la pantalla y todo volvió a la normalidad. Jaune se enderezó de nuevo, su postura para el combate ya no era necesaria. Una pena. Tenía la esperanza de mostrarle mi poder cuando me ponga un poco serio. La cámara se movió para mostrar a Tyrian, congelado en piedra, intentando huir del león dorado. Santo, Crow estaba teniendo dificultades para encontrar palabras para eso. Jaune suspiró. Aunque supongo que es comprensible cuando uno elige enfrentarse a mí. Parece que incluso el maestro de la ley no puede evitar su castigo. Incluso los demonios antiguos pueden temer a la muerte. Jaune volvió sus ojos hacia Cinder. Ahora, te daré la oportunidad de decidir tu destino. Huye o muere. Toma tu decisión mientras sigo siendo misericordioso. Cinder se volvió hacia él, su rostro pronto se torció en una sonrisa demasiado amplia para un rostro humano. Supongo que debería agradecértelo de alguna manera. A menudo tuvimos nuestros desacuerdos, y ahora soy libre de enfrentarte como desees sin que su estúpida verdad se interponga en mi camino. Te concederé una muerte rápida como agradecimiento. Port se rió. ¿Cuánto te gustaría apostar a que ella es igual que su socio? Bart soltó una risita. Dudo que alguien acepte esa apuesta, Peter. Jaune. San, al darse cuenta de la situación, trató de advertirle. La fuerza bruta no funcionará con ella. Sal de ahí. HMMM. Jaune se giró por un momento antes de ser envuelto por la extraña magia oscura. Ya veo. Así que este es el camino que has elegido. Jaune de repente se puso rígido y un extraño orbe etéreo salió flotando de su boca. Se reveló que Cinder tenía su mano colocada en su espalda.
En su capullo de la oscuridad, nadie puede escapar. Y su poder sobre las almas de los demás le permite eliminarlas de sus cuerpos. Parece que tu arrogancia finalmente te ha alcanzado. Separó el alma del cuerpo, abrió la boca como una lengua demasiado larga que envolvió el alma de Jauneark y le permitió devorarla. Pirra se avergonzó un poco, pero pudo mantener la compostura. Velvet no tuvo tanta suerte, se dobló para contenerlo. Neptune hizo una mueca, eso es simplemente desagradable. Por supuesto, la verdad tácita era que ella se comió su alma. Cinder dejó escapar un suspiro de satisfacción. ¡Qué excelente! Con un toque de especia, nada menos. De todos modos, no tenías ninguna posibilidad de derrotar verdaderamente a los 10 mandamientos. Su aliento iba acompañado de humo. Se volvió un momento, pero pronto se dobló mientras se agarraba el estómago. ¿Qué está sucediendo? Sus labios y estómago se sentían como si estuvieran en llamas, la piel quemada se formaba mientras se retorcía. ¿Qué es esto? Fuego. Como para responderle, su cuerpo estalló en un infierno, solo para que el poder escapara de sus labios y rompiera el capullo de la oscuridad. ¿Qué está sucediendo? Preguntó Penny. Ironwood no pudo evitar sonreír, ella mordió más de lo que podía masticar. Cinder cayó al suelo, retorciéndose de dolor y con el cuerpo ardiendo. ¿Qué es esto? ¿Qué es este poder? Se mostró que Jaune estaba de pie cerca, con el hacha en el hombro, Sunsine. Esta es mi gloriosa magia como ninguna otra en este mundo. Contempla su magnificencia, regocíjate en su calidez. Jaune se volvió hacia ella, mirando por encima del hombro. Y maldice tu horrible suerte por haber nacido en mi mundo. Cinder gritó mientras su cuerpo se inmolaba. Se alejó, cayendo por la montaña y golpeando un afloramiento. Su cuerpo pareció dividirse en dos mientras ambos lados continuaban ardiendo. Marrow sintió un cierto orgullo petulante propio, habiendo tenido la sensación de que esta versión de Ark tenía algo bajo la manga. Jaune se volvió hacia San, junto con Blake, todavía inconsciente, y Jan, apenas consciente. El hombre enorme movió su hacha de su hombro y bajó a su costado. Wukong se negó a llamar a un hombre tan débil San, el nombre de la fuente de su glorioso poder. Todavía tengo negocios contigo. Sin embargo, mediodía se acerque. Hablaremos de nuevo cuando caiga la noche. Hasta entonces, quédense aquí. Es una orden. San solo se rió entre dientes y agitó la preocupación lo mejor que pudo. No es como si pudiera moverme mucho de todos modos. Aún asintió antes de inclinarse y despegar hacia el cielo, saltando hacia el sol y hacia el bosque. La cámara se movió hacia arriba para mostrar el sol, solo para que el símbolo del león apareciera en su rostro. A medida que el sol brilla sobre este mundo, él es el hombre más poderoso para vivir. Es lo más cerca que estos hombres mortales llegan a ser dioses. Pero a medida que se hunde, pierde este poder y confianza. Su orgullo se pierde y también su forma. Se convierte en un hombre débil, muy diferente de su otra forma. Este es el gran poder de Jauneark. Este es el poder del pecado del orgullo del león. En esa nota, el mundo terminó, dejando a todos atónitos. Mierda santa. Roman se quitó el sombrero como para darle espacio a su mente para comprender eso. Nora se estaba volviendo loca por lo increíble que era el Jaune alternativo. Pasar de un tipo escuálido a un gigante fue genial para ella. Sin mencionar el hacha, que manejaba como un maestro sin problemas. Ruby todavía no estaba tan impresionado por el arma, pero estaba impresionado por la velocidad y el poder que puso detrás de él. Jaune solo se preguntaba si podría ser tan poderoso y confiado. Tal vez no tan orgulloso, pero al menos tener un orgullo de quien es. Tomaría algo de trabajo mental, pero piensa que tal vez, solo tal vez, podría hacerlo.